Hola chicos, voy a haceros ahora la explicación de los puntos que os mandé para leer y para hacer las actividades el otro día, el punto 3 y el punto 4, referentes a la vida, la cultura y el arte en la zona del Andalus, la zona andalusí. Y bueno, pues vamos a empezar por cómo está diferenciada la sociedad. Hay que tener en cuenta que la población que vive en la zona del Andalus es musulmana, o por lo menos esa va a ser la base de su sociedad, porque va a tener al final muchas religiones, pero la mayor parte de la gente, el grueso, van a profesar la religión musulmana. Y eso va a querer decir que va a haber una división en esa sociedad dependiendo de si se es conquistador o descendiente de conquistadores de la primera etapa, o si van a ser personas que se van a apuntar a la nueva religión que va a haber en sus territorios, o si la van a mantener, etcétera, etcétera. De modo que el grupo más poderoso, como tenéis en el libro, van a ser aquellos conquistadores y sus descendientes. Es decir, en el siglo ya XI, o bueno, más o menos pues en la época en la que se crea el califato, aquellos antiguos descendientes de esos primeros conquistadores van a ser los que tengan el mayor poder dentro de la sociedad. Son personas que evidentemente vienen de un origen árabe, que tienen esa religión musulmana y que, como os digo, aunque hayan nacido en el territorio español, van a ser considerados como parte de esa sociedad más potente, por así decirse. Posteriormente van a estar los conquistadores de origen bereber, que van a ser aquellos que han llegado posteriormente, y que van a ser los que puedan ir organizándose los territorios, pero al no ser considerados los que primero llegaron, sino los que han ido llegando posteriormente, cuando se iban necesitando tropas por distintos enfrentamientos, y que ellos hayan podido estar aportando, pues van a ser considerados como personas importantes, pero no de la misma importancia que van a tener los primeros conquistadores. Y luego ya vamos a tener a tres grupos: los muladíes, mozárabes y judíos. Los muladíes van a ser antiguos cristianos que, al vivir en zonas ocupadas por los musulmanes, van a tomar la decisión de convertirse al Islam. Son nuevos islámicos, por así decirse, y estas personas pues van a hacerlo por motivos religiosos, motivos culturales, motivos económicos, etcétera, etcétera. Luego los mozárabes van a ser personas que siguen manteniéndose en el territorio donde los musulmanes están viviendo y son los que tienen el poder, puesto que lo han conquistado, pero que van a mantener su religión católica como parte de su vida, de sus costumbres, de su cultura, etc. ¿Qué va a pasar? Que evidentemente va a haber un momento en el que, siendo minoría del territorio y sintiendo que van a estar acosados, con el tiempo van a tomar la decisión de marcharse a los territorios del norte, a los reinos del norte, que, como ya estuvimos viendo, poco a poco van siendo los territorios que se vayan reconquistando por parte de los cristianos. Es decir, son cristianos que viven en un territorio musulmán y que toman la decisión, una vez que se ven algo acosados por ser una minoría, de marcharse a los territorios del norte, donde los cristianos ya están consiguiendo reinar. ¿Cuándo van a hacer esto? Pues a partir del siglo IX, más o menos, antes de que se cree el califato, y su motivo va a ser ese, la sensación de sentirse acosados. Y luego van a estar los judíos, que económicamente tienen un gran prestigio, van a estar viviendo en los barrios que se llaman las juderías, y una de las cosas más importantes es que, para estar intentando también evitar ese acoso que están recibiendo los mozárabes, van a estar intentando estar muy separados y muy aislados dentro de sus barrios de las juderías. Hasta muchos años después, hasta ya el momento en el que están reinando los reyes católicos, no va a surgir un problema real importante de enfrentamiento entre las tres religiones, aunque haya, pues como os digo, distintos acosos a un nivel así como más pequeño. Pero evidentemente, para estar intentando evitar estas cosas, los judíos van a tomar la decisión de no salir de esas juderías en general,
y haciendo que de esa forma ellos puedan vivir con la mayor tranquilidad posible que puedan. Como parte importante sería esto, en la parte de la sociedad. Como yendo a la parte económica, se van a estar dedicando principalmente a la agricultura, especialmente a una agricultura de regadío, que van a ser los musulmanes quienes la introduzcan en España, en zonas donde vean que el clima es adecuado para eso, luego en las zonas donde vayan a ver que es más necesario un clima, un cultivo de secano, pues van a dedicarse más al tipo de cultivo de cereales y de vid. Y luego los agricultores van a dedicarse al comercio vendiendo los productos en los zocos, que van a ser los grandes mercados. En cuestión a la artesanía, va a ser una artesanía de bastante calidad, intentando desarrollar muchísimo la orfebrería, que es el trabajo del metal artesano, es decir, si estamos hablando a lo mejor de joyas más decoradas, espadas más decoradas para miembros importantes de la sociedad, etc. Van a dedicarse también a la cerámica de lujo, por así decirse, de bastante calidad, muy decorada, de un tipo de arcilla muy especial, que haga un poquito como el principio de esa porcelana, aunque aquí no se va a desarrollar así, pero bueno. Y luego también el cuero y la seda. Van a dedicarse también al trabajo de esos dos productos textil. Normalmente de forma manual, o sea, lo que se llama manufactura, y luego también de una forma un poquito más secundaria se van a estar dedicando a la carpintería, el trabajo del marfil, etc. Los centros comerciales importantes que van a tener, bueno, pues como os digo, los zocos van a ser una de las zonas más representativas para la venta, van a haber zocos realmente muy grandes, y las monedas que van a utilizarse van a ser dos, una de oro y otra de plata. La de oro va a ser el dinar de oro, y el direm de plata. Y luego posteriormente lo que vamos a ver es que en las ciudades va a haber unos edificios llamados alhóndigas, que son unos almacenes especiales para todos los productos que vayan a llegar por las caravanas y productos que se tienen que ir almacenando. Entonces, de este punto, esto sería así lo más importante. Viendo ya el tema de la cultura y el arte, ya tenemos que estar viendo que la arquitectura va a ser el tipo de arte que va a destacar entre los musulmanes por un motivo importante. Los musulmanes tienen la prohibición de retratar figuras humanas y animales, de modo que la pintura y la escultura no tienen tampoco mucha razón de ser. Entonces, sobre todo van a destacar en la arquitectura. Y esa arquitectura, aunque va a destacar, perdón, dice otra vez la misma palabra, aunque va a llamar la atención por tener una construcción de una serie de materiales que se llaman materiales pobres, como por ejemplo el ladrillo, que en aquella época se va a considerar como un material mucho más de poca calidad, no tanto como la piedra, va a intentar compensar la utilización de ese material con una decoración muy elaborada y muy rica. Pero como os digo, está prohibido retratar caras humanas, porque se considera que es algo que va en contra de la propia religión, y también animales. Es decir, que solamente vamos a encontrarnos una serie de decoraciones geométricas muy típicas y muy llamativas del tipo de arte musulmán, y también de vegetales. Perdonadme que no me salía la palabra. Entonces, nos vamos a encontrar con que van a llamar mucho la atención edificios como la Mezquita de Córdoba, como fortalezas de Málaga o de Zaragoza, y por supuesto también la Alhambra de Granada. Vale. Los techos van a ser planos, normalmente construidos en madera, que también en aquella época se va a considerar como un material menos noble que la piedra. Y aunque también van a empezar a utilizar las cúpulas para decorarlas, sobre todo van a estar intentando que su arte destaque por el tipo de arcos. Los arcos van a ser de herradura, los más llamativos, que se pueden ver en la gran sala de arcos de la Mezquita de Córdoba, y también los
arcos como de volutas, o sea, son como más redondeados, haciendo que llamen mucho más la atención. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que también va a haber un gusto porque parte de la decoración sea de jardines, con mucha vegetación, y también de agua, porque se considera que el agua purifica, por así decirse. En cuestión a más tipos de la cultura, también lo que va a destacar muchísimo es la escritura, la poesía por un lado, pero también la filosofía, los escritos de ciencia y también las traducciones de la filosofía que ha habido en las épocas tanto griega como incluso de la zona de Mesopotamia. Entonces van a destacar Averroes o Maimónides, que, como os digo, van a ser grandes traductores de las obras clásicas, dándoles también su toque. La época del califato va a ser la que más llame la atención en cuestión cultural y sobre todo va a destacar por una enorme tolerancia por todas las formas de escritura. O sea, realmente no va a haber como intentos de estar coartando a los escritores porque solamente se pueda estar escribiendo sobre ciertos temas. Como os digo, va a ser una etapa de muchísima tolerancia en cuestión a todos los escritos que pueda llegar a haber. Bueno, como veis, tanto el tema como estos puntos es bastante cortito, así que con esto terminamos. Acordaos de hacer bien las actividades y bueno, pues mandarlas a través de la plataforma, que ya sabéis cómo tenéis que hacerlo, ¿vale? Venga, pues un beso y ya os veo pronto. Adiós.